Hola, bienvenidos a Cocina con Carmen. Hoy voy a hacer un costillar de cerdo al horno condimentado con las especias del adobo andaluz, ya que el otro día hice la prueba y mi hijo y yo quedamos maravillados. Dijimos, esto hay que grabarlo porque es que es una delicia. Y además os voy a dar el truquito para que la carne os quede súper tierna. Vamos, que los huesos salen solo de la costilla. Así que dadle pausa al vídeo, apuntad los ingredientes y vamos a comenzar. Lo primero que he hecho ha sido cortar el costillar de cerdo en dos partes y colocarlo en esta fuente de horno. Seguido pasaré a condimentarlo con 2 cucharadas de vinagre de vino, sal al gusto, 1/4 de cucharadita de pimienta molida, 1 cucharada de ajo en polvo, media cucharada de cominos, 1 cucharada de orégano, 1 cucharada de pimentón dulce o páprica, 1/4 de cucharadita de pimentón picante y 1 cucharada de aceite de oliva virgen extra. Se mezcla todo muy bien y se extiende por ambas caras de las costillas. Una vez que las tengamos preparadas con todos los condimentos, podemos dejarlas macerar durante unas cuantas horas en el frigorífico para que tenga más sabor, o meterlas en el horno directamente como voy a hacer yo. Antes de meterlas en el horno se cubren con papel de aluminio y luego se dejan en el horno ya precalentado con calor por arriba y por abajo a 220 grados Celsius durante 1 hora. Pasado este tiempo apagaremos el horno y aquí viene el truco para que queden las costillas súper tiernas y súper jugosas. Deberemos dejar las costillas dentro del horno apagado durante 2 o 3 horas más. Después tan solo nos queda darle el toque final para que queden bonitas y crujientes por fuera. Así que se colocan en una bandeja con papel de hornear y se pintan con la salsa que ha quedado en la fuente. Y una vez preparadas, las meteré de nuevo en el horno ya precalentado con calor por arriba y por abajo a 220 grados Celsius, pero esta vez sin cubrirlas, con papel de aluminio y a media altura. Pasado unos 10 o 15 minutos, así de bonitas quedan y si queréis las podéis volver a pintar con la salsa. A la hora de servirlas se pueden acompañar con unas patatas y mirad qué buena pintín tienen. Y están tan tiernas que los huesos salen solos. ¡Qué maravilla, Dios mío! Y ahora viene el mejor momento. Estas costillas sí quedan súper jugosas y súper tiernas. Y además estas especias le vienen al cerdo que ni pintado. Están riquísimas, así que os animo a que hagáis esta receta porque os va a encantar, os lo prometo. Y si os ha gustado esta receta, os invito a que le deis a me gusta, suscribirse a nuestros canales si no lo habéis hecho y por aquí os voy a dejar más recetas de costilla que están todas riquísimas. Un besito y hasta el próximo vídeo.